Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo, pastor principal en Ministerios Hepzibah. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a continuar nuestro tema. El tema que estamos desarrollando se llama El pan para los hijos y estoy hablando sobre lo que es la paternidad espiritual, lo que dice la Biblia sobre la paternidad espiritual. Amén. Recuerda que nosotros tenemos digamos, forma que no vamos a cambiar desde luego, un principio más que una forma, y es basar todo lo que decimos en lo que dice la bendita palabra de Dios, de tal modo que podamos realmente caminar conforme a los propósitos de la palabra, más allá de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos bendiga, que nos dé sabiduría, que nos dé gracia y paz. Precioso y buen Dios, Padre todopoderoso y eterno, Señor, te damos gracias por la vida, gracias por este tiempo que podemos reunirnos a través de las redes sociales, a través, Señor Dios, de estos recursos de la Internet. Te pido, Padre, que nos dé sabiduría, que tu Santo Espíritu nos instruya a toda verdad, que seas tú, precioso y buen Dios, caminando con nosotros y nosotros de tu mano, precioso Dios, yendo hacia ese lugar que has dispuesto para que seamos bendecidos y prosperados. Te exaltamos, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues bueno, ¿qué te parece si continuamos? En la clase anterior estábamos hablando sobre la paternidad espiritual y cómo es que los padres, de una manera natural, están influenciando en nuestra concepción de lo que es una paternidad espiritual. En la clase anterior comentaba, ¿verdad?, que podemos apreciar en la congregación, en la iglesia, cómo es que estamos nosotros como sociedad, digamos así, siendo parte de una familia, cómo nos relacionamos, cómo es que asumimos o no la autoridad o de qué manera, en fin. He estado hablando, ¿verdad?, que tenemos una tremenda crisis en cuestión de la familia actualmente y por eso vemos reflejado en muchas congregaciones que hay gente que aun cuando tiene una disposición espiritual, tiene la lucha, es decir, como que no se atreve a dar todavía ese paso decisivo, como que no alcanza a entregarse como con tal pasión como tal vez quisiera. Y no crees que esto es nuevo, ¿eh? Incluso hay un texto en la Sagrada Escritura en donde Pablo dice, es que queriendo hacer el bien que quiero hacer no hago y el mal que quiero no hacer, eso termina haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra carne está habituada, sin ninguna duda está habituada a lo que vamos siendo, digamos, recibiendo de manera natural o de manera de influencia a nuestro alrededor, nuestro entorno familiar, nuestro entorno, digamos, ahí en la comunidad, en la colonia, en el trabajo, la escuela, etcétera, etcétera. Somos personas de influencia, pero también somos influenciables. Y hay que decir que la iglesia, lamentablemente, está sufriendo un descontrol porque de pronto hay quienes no quieren ver y reconocer a un líder en su, digamos, en su carácter de liderazgo, en ese privilegio, porque todos los que somos ministros o siervos es un privilegio servir. Pero algunos, pues ya saben, tal vez abusan del poder, algunos tal vez se aprovechan del poder, algunos no ejercen correctamente el poder porque tal vez no tienen ese compromiso que debieran de tener, etcétera. ¿De acuerdo? Hoy vamos a continuar hablando sobre paternidad espiritual y decía que debemos de tener una gran diferenciación entre lo que es un mentor, es decir, un líder, y quién es un padre espiritual. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los que son líderes, los que fueron llamados a ser hijos de Dios, también están predestinados a ser ministros. Es decir, que tarde o temprano tú debes encontrar la función que debes desempeñar dentro de la iglesia para que pueda la iglesia fortalecerse a través de ti. Dicho de otra manera, si usted no hace algo lo cual el eterno y buen Dios le llevó a hacer en ese lugar está sufriendo, está en una necesidad
y podría incluso estar en una crisis por la razón de que usted no está haciendo lo que debiera de hacer. ¿Quién nos debe de enseñar a hacer lo que debemos de hacer? Pues nuestros papás, desde que somos pequeñitos, desde la edad primaria, nos deben de enseñar a ser responsables, a que si comenzamos algo, lo terminemos, a que demos nuestro mejor esfuerzo, a que seamos responsables y a que seamos agradecidos. Como cuando ya tenemos una crisis y ya los niños, los jóvenes, los adolescentes no tienen ya esta formación, pues en la iglesia sufrimos también de este tipo de personas. Personas que a lo mejor al principio le echaron muchas ganas, cuente conmigo, yo estoy aquí, no lo voy a abandonar, no me voy a ir, no esto, no lo otro, y terminas volteando y decir, ¿y dónde están y cuántos somos? ¿No es cierto? Esto es por una crisis que estamos atravesando en la iglesia, pero todavía más, y hoy quiero atreverme a decirlo, una crisis de paternidad espiritual. No tenemos muchos padres espirituales y los que hay tal vez están siendo el reflejo de ese padre, voy a decirlo así, a lo mejor, no sé, no quisiera que suene agresivo o que suene grosero, pero ¿me permites que les diga irresponsables? Muchos padres irresponsables que abandonaron a sus hijos, que no acompañaron a sus hijos, que no se preocuparon por sus hijos, que no les dieron la provisión a sus hijos, etc. Qué triste. Entonces, los hijos crecen con ese modelo y se convierten en una mala copia de esos padres irresponsables. ¿Es muy triste? Es muy lamentable. Mira, sin embargo, estábamos leyendo, ¿verdad?, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en el segundo libro, en el capítulo 1, versos 6 y 8, decía, lo voy a volver a leer solo para entrar en el contexto de lo que estamos hablando. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Este era el texto donde estamos estudiando en esta ocasión sobre lo que es la paternidad espiritual. Y si te das cuenta, aquí en el versículo donde dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, nuestro Padre Celestial, escucha, nuestro Padre Celestial en la palabra nos habla de un legado. ¿Recuerdas que ayer hablábamos un poquillo de eso? Sí debemos de ser responsables, por favor, debemos de aprender a ser responsables. Pero ¿cuál es la meta de una paternidad espiritual? Que decíamos que avive los dones, los talentos, esas habilidades que el eterno y buen Dios les ha dado para que sean de bendición a la iglesia. Pero hoy quiero que nos centremos en esta parte donde dice que el eterno nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ese es tu legado. Si tu pastor, si tu líder, si alguien que se ha hecho cargo de la iglesia, de la congregación, quiero decir, no ha sido tal vez la persona más comprometida, no ha sido la persona de mejor ejemplo, no ha sido a lo mejor tan audaz o tan, no sé cómo decirlo. Responsable, dejémosle en responsable. ¿Cuál es tu responsabilidad tuya como hijo o tuya como un hijo del Dios Altísimo? Saber, comprender, entender, aceptar que el Padre te ha dado un espíritu de poder. Si tú estás viendo que hay algo que hacer en ese lugar donde tú te congregas y no lo has hecho, es muy triste. Hace un momento lo dije, lo voy a decir un poco más despacio. Dios te ha dotado de dones, te ha dotado de talentos, te ha dotado de habilidades para que seas de bendición no al pastor o no al líder, sino para que seas bendición a la iglesia de Jesucristo. No debes de afanarte a que te reconozcan, que te den un nombramiento, que te aplaudan, sino hazte un ladito para que pase la bendición, el reconocimiento, la gratitud, etcétera, al eterno y buen Dios.
Él y solo Él sea glorificado. ¿Me estoy explicando? El legado que nuestro Padre Celestial nos da para los que somos padres espirituales, para que demos o para que podamos ministrar a nuestros hijos espirituales, es que sepan que tienen un poder. Creo que en ese sentido debemos de ser conscientes que ese mismo poder que operaba en el Señor Jesucristo, hoy opera en los hijos de obediencia. Así lo dice la bendita palabra de Dios. Tú debes comprender que hay una sola forma, hay una sola manera para establecer el reino de los cielos. Ni es con bronca, ni es con contienda, ni es con división, ni es con murmuración, ni es yéndote, sino con amor. ¿Y qué es el amor? El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no busca lo suyo, no es jactancioso, no es iracundo, no hace lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Léelo en 1 Corintios capítulo 13. La base, la norma que un padre espiritual debe de establecer y enseñar a sus hijos es ser amorosos, porque el amor echará fuera todo temor, el amor cubrirá multitud de faltas, el amor es Dios mismo. Si tenemos una congregación en donde el primer, el pilar o aquella columna base que sostenga todo el templo es el amor, entonces estamos completa y absolutamente equivocados. Y tercer cosa que hemos recibido ya como un legado, como una herencia, como una bendición de parte de nuestro Padre es el dominio propio. ¿Y qué significa esto? Pues hermanos, no le echemos la bronca a los demás, no nos lavemos las manos como dejando que el otro le caiga el 20, que el otro agarre la onda, que el otro se comprometa, que el otro asuma, que el otro reconozca, etcétera, etcétera. No, hazlo tú. A ti es a quien se le ha entregado un espíritu de dominio propio. ¿Qué significa? Que eres una persona tremendamente poderosa para producir el amor y el dominio. ¿Qué dominio? Dominar significa, entre otras cosas, gobernar. Dominar, entre otras cosas, significa establecer principios, normas, estatutos. ¿Sabes? El dominio o quien ejerce el dominio es un gobernante. Cada uno de nosotros somos hijos del Rey Altísimo, todopoderoso y eterno. Y si tú has entendido cuál es tu naturaleza divina, tu naturaleza correcta, dejarías de estar viendo si el otro hace o no hace, si dijo, si no dijo, etc. ¿Sabes? Tú tienes dominio propio, empieza a esforzarte, a comprometerte para que tu congregación crezca. Recuérdalo, por favor, recuérdalo. El crecimiento de una congregación no depende de un pastor, sino de las ovejas que puedan multiplicarse. Si cada uno de nosotros entendemos esto, la vida de los creyentes seguramente, llenas del amor de Dios, podríamos quitarle el dominio que Satanás ha interpuesto en las congregaciones. ¿Cómo, pastor? ¿Usted está diciendo que en las iglesias hay dominio satánico? Sí. ¿Cuándo? Cuando hay murmuración, cuando te enoja por cualquier cosa y no eres capaz de ir y decir, hermano, hermana, entendí esto, eso fue lo que me quiso decir. Es decir, aclarar las cosas, hablar con la verdad, moverse con la verdad. ¿Sabes? Una congregación puede tener un dominio demoníaco cuando no hay respeto, caridad, cuando no hay perdón. Así de sencillo. Si tú y yo no controlamos nuestro temor, nuestra ansiedad, la inseguridad, esas cuestiones, digamos, carnales que se manifiestan y que de pronto decimos, pues es que yo así soy, es que, pues ni modo, yo ya nací así y así me ama Dios. En ninguna manera te atrevas a decir cosas semejantes porque es una mentira de Satanás. El legado que el eterno y buen Dios ha dado a sus hijos es dominio propio. Que tú no has querido dominar tu actitud, tu forma, tu bocota, tus reacciones, etcétera, es una responsabilidad tuya y solamente tuya. El padre, la madre espiritual, lo que tendrán que hacer es decírtelo. Hey, bájale. Esto que estás haciendo no es así. Esto que estás diciendo no es correcto. Esto que estás provocando no es conforme a la perfecta voluntad del eterno y buen Dios. Si tú no aprendes a ser corregido e instruido, entonces seguirás dando de tumbos, seguirás
cayendo y levantándose, cayéndose y levantándose, y no se trata de eso, se trata de levantarte y comenzar a caminar, se trata de crecer, se trata de madurar. Eso es lo que hace un padre espiritual. Un mentor te dará conceptos, pero un padre es el que aún te incomodará lo suficiente para que te puedas levantar y para que puedas alcanzar el llamamiento por el cual fuiste elegido. Recuerda que lo dije en la clase anterior. Hay personas que el Eterno ha visto, ha llamado, incluso han recibido algún tipo de profecía y de pronto decidieron hacer otra cosa. Está padre, qué bueno que puedan alcanzar sus sueños. Dios no se enoja de eso, pero ojalá y que tu sueño no se convierta en una pesadilla. ¿Qué estoy diciendo? Que hay sueños, hay deseos, hay intenciones que en lugar de acercarte al cumplimiento, a lo que el eterno y buen Dios dice, te alejan de él. Te enfrías, te distraes y terminas yéndote con la bola, haciendo lo mismo que antes, volviendo a la misma suciedad de donde el eterno y buen Dios te ha sacado. La Biblia lo dice. No vaya a ser que a vosotros les acontezca lo que el verdadero dicho, ¿no? El perro vuelve a su vómito y la marrana a su estiércolero. ¡Wow! Que no sea así. Si tú verdaderamente eres un hijo espiritual y has honrado, llamado o reconocido a alguien como tu padre espiritual, sujétate aunque no estés de acuerdo. Sujétate aunque no puedas mirar lo que él o ella está viendo. Sujétate y ponte delante de la presencia del eterno y buen Dios y dile, Señor, si tú has traído a esta persona por mi autoridad, que esta persona no me deje que me aparte ni a derecha ni a izquierda. No permita que yo vaya a vergüenza, sino que pueda realizarme en la misión que tu Padre, que tu Espíritu Santo has puesto sobre mí. ¿Sabes? Hay personas que me han dicho, pastor, o hay quienes me llaman como padre. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello. ¿Sabes qué gusto me da cuando alguno de mis hijos, por ejemplo, me dice, oye, quiero hacer esto, ¿qué piensas? Pienso que lo hagas. Voy a estar orando para que el Señor te prospere, para que el Señor te bendiga, para que el Señor te guarde y para que el Señor siempre esté contigo. Pero hoy te digo una vez más, de parte del eterno y buen Dios, que nada ni nadie te aparte del propósito divino por el cual fuiste escogido. Quiero que todos los que son hijos e hijas guarden en su mente y en su corazón esto, que nada ni nadie te aparte del propósito divino que el eterno y buen Dios te ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque somos muy fáciles de distraer. Voló la mosca y ya nos distrajimos y empezamos a ver y hablar y hacer cosas que ni estábamos haciendo, nos desenfocamos, nos distraemos. ¿Sabes? Si este tipo de persona eres tú, eres el tipo de persona que debe de estar bajo un cuidado constante. ¿Para qué? Para que no dejen que rápido te afanes tanto que termines perdiendo la bendición. Hay personas que ponen tanta atención y tanto ahínco, tanta, no sé cómo decirlo, energía en el resultado que es la bendición, que en la fuente de la bendición. ¿Qué dice la Escritura? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿De qué le sirve? Dice el apóstol Pablo aquí a su hijo espiritual, no te avergüences, ¿sabes? El dar testimonio es parte esencial de los que somos hijos de Dios. Ay de mí si no testificara, dice el apóstol. Ay de mí si no dijera, porque aún las piedras profetizarán. Tú eres un hijo. Y si tú eres hijo de un padre espiritual que además es un profeta, no entiendo por qué no profetizas. ¿Sabes lo que yo veo? Que las cebras se aparean con las cebras y tienen cebras, no camellos, no marranos, no hipopótamos, no hienas, etc. Las cebras tendrán cebras, el manzano producirá manzanas, amén. Los patos tendrán patos y cada uno según su especie, según su género. Me estoy explicando. Si tú eres un hijo espiritual, tu poder está dentro de tu espíritu. No dejes que tu carne apague al espíritu, porque la carne es contra el espíritu. ¿Y qué te dice la carne?
quiero tener un carro, quiero tener una casa, quiero tener dinerito, quiero tener una seguridad, quiero esto para después servir. No, mi hijo, pues cuando quieras servir, ya vas a tener que trabajar para reparar la casa y vas a tener que gastar más tiempo para poder sustentar o mantener todo lo que en otro momento dijiste te iba a ayudar para alcanzar servir al Eterno. Más bien fue un distractor. Y no quiero que me malentiendas, por favor, no quiero que me malentiendas. La Biblia dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Qué bueno que pienses en un futuro, qué bueno que pienses en un patrimonio, pero quiero que pienses que el eterno y buen Dios es el Señor de toda buena dádiva y que toda buena dádiva viene de lo alto, del Dios eterno, quien es dueño del oro y de la plata. ¿Acaso el Padre no sabe de lo que tú tienes necesidad? Mira lo que te estoy diciendo. No te avergüences de dar testimonio de quién eres. No te avergüences de hablar de tu congregación, de tu movimiento, de tu ministerio. No te avergüences, como dice aquí el apóstol Pablo, de dar testimonio y de poner en alto el poderoso nombre del eterno y buen Dios, pero también de dar testimonio de mí. ¿Sabes? Un hijo habla bien de su padre cuando el hijo ama a su padre. Cuando el hijo es orgulloso, dice, yo no le debo nada a nadie y tampoco a mis padres, porque lo que he hecho lo he logrado por mi propia fuerza. Mentira. Si tu padre y tu madre no hubieran invertido tanto dinero para que fueras a una escuela, para que tuvieras alimento, para que tuvieras sustento, para que tuvieras vestido, etcétera, 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 no serías la persona que hoy eres. Haz a un lado esa terrible y cancerígena mentira de Satanás. El no ser agradecido provoca cáncer espiritual. Fíjate lo que te estoy diciendo. Una persona, dice el apóstol Pablo, que verdaderamente es un hijo, testifica todo el tiempo quién es Dios y que a ese Dios lo conoció a través de ese Padre espiritual y honra a su Padre espiritual y se sujeta a su Padre espiritual y jamás se permitirá hablar mal de su Padre espiritual. Yo tengo hijos o que en otro momento me llamaron por padre, murmurando y hablando mal de mí. Aleluya, que Dios los bendiga. Y yo ruego al eterno y buen Dios que los perdone para que no sean acortados los días de su vida. Porque la Escritura dice, honra a tu padre y madre para que no sean acortados los días de tu vida. ¿Qué te estoy diciendo? Que si por alguna razón esa persona, la cual en algún momento abrazaste por padre espiritual, por alguna razón o por alguna situación te fuiste, vete porque te hayas querido ir, porque hayas calculado irte, porque hayas medido lo que había de pasar, vete, y si eres verdaderamente agradecido, seguirás poniendo el nombre de tu Padre espiritual en alto. ¿Sabes por qué? Porque eres la persona bendecida y prosperada que ahora eres gracias a la oración, gracias al cuidado y gracias a la palabra profética que tu Padre espiritual dio sobre tu vida. No lo olvides. Yo he visto muchas personas que han llegado a este ministerio y que han llegado muy mal y hoy son personas tremendamente bendecidas y prosperadas. Y así como vinieron por la bendición, se sentaron a la mesa, comieron, se pararon y ni las gracias dieron. ¿Qué triste por ellos? Sí, muy triste. Eso da vergüenza. Da vergüenza. Por eso dice la bendita palabra y quiero que lo entiendas. No te avergüences, no solamente significa que te sientas mal. No te avergüences también significa que no provoques que alguna de tus palabras, que alguna de tus actitudes te hagan quedar en vergüenza. No te avergüences a ti mismo. No te pongas en entredicho a ti mismo. Si has hablado mal de quien es tu Padre espiritual, ve, arrepiéntete. Y si eres un hijo que ama, ve y dile, papá, yo hablé mal de ti y hoy vengo a decírtelo y vengo a aceptar que no debiera de ser más tu hijo. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, pero quiero que me perdones. Trátame como uno de tus sirvientes. Ese es el corazón de un hijo, ¿sabes? Ese es el corazón de un hijo. No merezco ni siquiera llamarme más hijo tuyo, pero ve y escucha lo que el hijo pródigo estaba ahí cavilando en su corazón para regresar a su padre, porque hay una tremenda revelación ahí. ¿Qué dijo? Padre, no merezco llamarme más tu hijo porque he pecado ¿contra quién? ¿Contra quién primero pecó? ¿Contra su padre? No, mijo.
Contra quien primero peca alguien que se rebela contra su padre es contra Dios mismo, porque paternidad espiritual es un don de Dios. Porque paternidad espiritual depende del eterno y buen Dios. Y el que se opone a la voluntad de Dios, se opone al mismo Dios. Amén. No te apresures a llamar por nadie Padre. Permite que el Espíritu Santo de Dios te revele si ese hombre o esa mujer has de llamar como Padre espiritual. ¿Para qué? Para que le honres. ¿Para qué? Para que seas una persona obediente y sujeta a Él. De lo contrario, mira, mejor te conviene seguir siendo un creyente o un cristiano de la calle. ¿Recuerdas lo que dije? Aquellos niños que les gusta vivir en la calle solo porque no quieren que alguien les mande, solo porque no les gusta que alguien les ordene o que les esté ahí obligando a que vayan a la escuela o que se bañen, etcétera, etcétera. No seas, pero si quieres seguir siendo un cristiano de la calle, allá tú. Pero si realmente eres un hijo, no hagas nada que te haga quedar en vergüenza porque te hayas levantado y te hayas opuesto en contra de quien tú mismo reconociste de parte de Dios que es tu Padre espiritual, sino que testifica qué bendición ha venido a tu vida gracias a esa cobertura, gracias a ese amor, gracias a ese cuidado de quien es tu Padre espiritual. ¿Me estoy explicando? Vamos a leer, por favor, en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué? Enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. ¿Ya recibiste enseñanza? ¿Ya recibiste doctrina? ¿Ya recibiste instrucción? Ahora ve y multiplícate. Una vez que el eterno y buen Dios creó a los animales, dio una orden, los bendijo y dijo, multiplíquense. A las aves, a las plantas, a los peces. Hoy te digo, porque lo dice la bendita palabra y porque el mismo eterno te lo está diciendo, ve y multiplícate. Si hasta ahora has sido un hombre o una mujer estéril y no has parido espiritualmente, ven y arrepiéntete delante del eterno y buen Dios y dile, yo sé que hay dos razones por las cuales no he parido espiritualmente. Una, porque puedo estar bajo maldición. Y si estoy en maldición es porque yo me he levantado contra mi padre y contra mi madre espiritual. Y dos, porque quizás, Señor Dios, yo mismo no he querido ser un hijo obediente, sujeto y responsable, y entonces estoy descalificado para ser un padre espiritual. Solamente hay dos razones. Usted discierna cuál es la razón por la cual usted no ha podido parir espiritualmente. Solamente dos: maldición o pecado. La maldición es uno mismo, dice la bendita palabra, tiene poder para bendecirse o maldecirse. ¿Qué has hablado? ¿Qué has dicho? ¿Cómo te has comportado? Aleluya. Has sido una persona que en lugar de hacer el bien, más bien eres indiferente, eres perezoso, etcétera, etcétera. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Otra vez te digo, arrepiéntete. Amén. ¿Sabes? Otra de las características o de las razones o del quehacer de un padre espiritual es aquel que va a estar contigo y va a participar de tus alegrías y va a participar de tus aflicciones. Ahí lo leímos. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, participa de las aflicciones por el evangelio. Servir al Señor, amados, no es tan fácil. No es tan fácil. Hay quienes dicen, el pastor esto, el pastor aquello, el líder fulano, el líder mengano. ¿Sabes qué? Hazlo tú entonces. Y no te lo digo en mala onda. Hazlo tú y demuestra que eres mejor, que has superado a tu padre, que has superado a tu líder y que hoy eres una persona digna de ser un ejemplo. Levántate, resplandece. Eso dice la Biblia. Pero si solamente eres un hallafaltas, si solamente eres un murmurador, si solamente eres un criticón, otra vez te digo, arrepiéntete. Amén. Dios nos ha concedido que usted y yo podamos sufrir aflicciones, sí, pero también, gracias a esas aflicciones, poder crecer, madurar, poder ganar un mayor peso de gloria. Aleluya. Eso dice la bendita palabra de Dios. Vaya por favor a la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a ver qué le escribió el apóstol Pablo a los de Filipos en el capítulo 1.
Carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1. Amén. Ve lo que dice aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Pues yo puedo ser mejor hijo que fulano. A ver, fulano ni viene, fulano ni hace, fulano ni esto, fulano ni aquello, fulano ya se largó. ¿Sabes? Cada uno tiene su propio propósito, todos tienen su propia razón, todos tienen su propia tarea. Y si la tuya es ser una ya falta, no estás sirviendo al reino de los cielos, sino al reino de las tinieblas. Arrepiéntete. Claro que sí. En una ocasión, hace muchos años, puse en medio a uno de mis hijos y les dije, si alguien tiene algún problema contra él, lo tiene contra mí. ¿Saben por qué? Porque él es mi hijo. Y si alguien se mete con él, se mete conmigo. Y si alguien tiene de verdad algo que aclarar porque tiene una gran bronca con él, aclárelo conmigo, porque yo soy su papá. Lo tuve que hacer. Sé que algunos que habían murmurado y que se habían pasado de listo, miren, agarraron sus pies, se fueron. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Nunca fueron parte. Hubo otros que se acercaron y dijeron, pastor, perdóneme, porque la verdad yo sí me pasé de listo con su hijo, pero ahora entiendo lo que usted está diciendo. Es usted un padre y como padre tiene que ser responsable. Nos reconciliamos, nos abrazamos, algunos de ellos quedamos muy bien, unos continúan, otros se fueron, pero aleluya. ¿Sabes qué? Eso hace un papá. Entrena a los demás para que sepan que no va a ser fácil, pero que van a poder salir adelante con la ayuda del eterno y buen Dios. Si tú eres un hijo y a la primera no te gustó que te llamaran la atención, no te gustó la decisión que papá tomó, pues entonces no eres un hijo. Eres un hombre o una mujer muy conveniente buscando su comodidad y distas de vivir bajo la autoridad. Y el que no vive bajo autoridad, ¿qué crees? No puede ni va a ejercer autoridad. Amén. Dice aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Quiero que te preguntes, ¿tu comportamiento es digno del Evangelio de Cristo? Hay que dar un buen comportamiento. Es la palabra de un papá para un hijo. Amén. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pero si los hijos piensan que, miren, yo lo sé, de pronto llegó a la casa, a la congregación, y uno se para y se pone a hacer una cosa, se acordó que convenientemente que tenía que hacer otra, y todos movidos, ¿no? Y de pronto yo digo, mira qué padre, gloria a Dios, todos aman su casa, todos cuidan donde viven, todos están agradecidos por el sustento que el eterno y buen Dios les da. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Eso es lo que yo pienso. Yo no sé si están esperando a que yo llegue para ponerse a hacer algo. ¡Qué triste! Tienen una mentalidad corrupta, ¿no? Y claro, así nos enseñaron en la escuela primaria, ¿no es cierto? ¿Recuerda? Cuando de pronto la maestra o el maestro salía y decía, uno no faltaba el chismoso de la ventana o de la puerta. ¡Ahí viene la maestra! ¡O ahí viene el maestro! Y corrían y se sentaban y como si estuvieran haciendo la tarea. ¡Qué triste! Ese es el sistema educativo que ha corrompido también a la iglesia. Que muchos solamente participan de la aflicción, del trabajo, del servicio, del amor a la iglesia solo cuando está parado este monito frente a ellos. ¡Qué triste! ¡Qué triste por ellos! Porque, ¿sabes? A lo mejor ni las gracias me voy a acordar de darles. Y el Padre que los está viendo la intención de su corazón. Mi hijo, si no quiere usted hacer nada, no lo haga. ¿Para qué? Pero si usted va a hacer algo, hágalo porque sabe que el servicio es una muestra de gratitud. El servicio es una muestra de amor. El servicio demuestra quién es usted. Si usted es el más pequeño entre el reino de los cielos, aleluya, entonces usted sirve por amor y no por ser visto, reconocido o para no meterse en problemas incluso, ¿no? Algunos dicen, no, yo ya lo hice para que no me digan nada. ¡Guau! Bueno, como sea, ya lo hicieron. ¿Estás comprendiendo? Tenemos que transformar nuestra forma de pensar para poder de verdad tomar a alguien por padre espiritual o de verdad ser un hijo espiritual. Tenemos que cambiar toda esta porquería, sacarla de nuestra mente, de nuestro corazón y decirle, Espíritu Santo, ministrame. Quiero
que seas tú trayendo bendición a mi vida. Amén. Dice entonces aquí el apóstol Pablo, aleluya, a los filipenses, que cada uno de nosotros debemos de ser auténticos, auténticos. ¿Qué significa ser auténticos? Bueno, entre otras cosas, ser auténtico significa, aleluya, ve lo que dice aquí. Dice, Filipenses capítulo 1, versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Qué significa ser auténtico? Pues mira, no haga porque el otro hace o porque el otro dijo, como para llevar la fiesta en paz, para no meterte en bronca. No, sea auténtico. Haz porque lo quieres hacer o no lo hagas porque no estás decidido a hacerlo. Dice la Escritura, y no lo digo yo, el que sea salvo, santifíquese más. Y el que sea malo, pues métase más en su rollo. ¿Sabes? Dice aquí, no te intimides. No te sientas intimidado cuando alguien te va a decir algo o cuando alguien llega. Si estás haciendo lo correcto, pues mira, el eterno y buen Dios lo sabe, te recompensará. Él sí no es deudor de nadie. Pero si más bien te sacas de onda porque chin, ya te callaron en la movida, chanfle. ¿Qué crees? Que tú necesitas, amado hermano, hermana, ponerte a cuentas con el Señor porque estás perdiendo el rumbo. Estás perdiendo el camino. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Una persona que auténticamente ama a ti como Padre Espiritual, ¿deberá amar a la iglesia? Fíjate bien, deberá amar a la iglesia tanto, igual o más que a ti. Amar. Si no ama a la iglesia, es decir, a los hermanos, los va a lastimar. Va a ser una piedra de tropiezo. Si alguien realmente es un hijo o hija, ama el ministerio. Hace las cosas porque ama servir, porque está agradecido y no solamente para que pueda recibir el reconocimiento de los demás. ¿Cuáles son las aflicciones de Cristo? Mira, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Los mismos en donde hizo milagros, señales, prodigios y maravillas, en otro momento gritaron crucifícale. El mismo Señor Jesucristo fue vendido como si fuera un esclavo por unas cuantas monedas. El mismo Señor Jesucristo fue traicionado, negado por aquel que dijo que iba a estar con él para siempre. El mismo Señor Jesucristo caminó a la cruz del Calvario y uno de todos era el que lo seguía. Los demás discípulos a los cuales les había bendecido, sanado, los había incluso mantenido, aleluya, esos mismos se distrajeron, les dio miedo, no quisieron meterse en problemas, bla, 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 lo abandonaron. Wow, esto es muy fuerte, ¿no es cierto? Quiero decirte que la bendita palabra nos advierte que hay hechos que pueden ocurrir y que debemos de ser cuidadosos, pero sobre todo, cuidadosos que ninguna raíz de amargura venga y nos lastime. Amén. Y por último, entre lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le está diciendo, ¿sabes qué, mijo? Tú no debes de actuar como tú crees o piensas o sabes, sino con el poder de Dios. Dice al final del versículo 8, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio, que esto acabo de decir. ¿Por qué? Porque, o según, mejor dicho, no dice por qué, dice aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sabes? Un padre da como legado a sus hijos espirituales poder. Les enseña a vivir en poder, les enseña a moverse en poder, les anima para que puedan saber que tienen poder. La base de todo creyente es el poder, porque la fe es el poder de Dios. Amén. Sin fe es imposible
hacer cualquier cosa. El Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, me ha dado poder. ¿No dice así la Escritura? Cuando venga a vosotros el Espíritu Santo de Dios, recibiréis poder. Dígalo usted, yo soy poderoso. Esa es mi naturaleza. Como hijo y como padre espiritual. Amén. El poder, bueno, yo creo que gastaríamos muchas horas en enseñar sobre el poder, pero quiero que puedas entender de verdad que Dios está diciéndonos en esta bendita hora que un padre espiritual enseña a sus hijos a vivir en poder y un hijo espiritual aprende a vivir siempre en poder de Dios. Ve por favor a Efesios capítulo 5. Carta del apóstol Pablo a los de Éfeso, capítulo 5, y estoy cerrando porque ¿qué cree? Ya se nos acabó el tiempo. Qué increíble. Aleluya. Gracias, papá. Gracias por tu revelación. ¿Usted es hijo o no es hijo? ¿Usted se comporta como un hijo o como un bastardo? ¿Usted es una persona que verdaderamente ama, respeta, honra a su padre? ¿O más bien usted es un hablador, metiche, chismoso, murmurador, detractor? ¡Ah! No lo sé, pero hoy lo sabe. Hoy sabe la palabra, qué significa ser un hijo y qué significa ser un padre espiritual. Si usted se está preparando para ser un padre espiritual, no se olvide de esto. Nunca, porque esto lo ayudará a ser un excelente papá. Amén. Vamos a leer desde el verso 15. Efesios 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio. Si había sido un hijo rebeldón, ¡ey! Bájale ya, madura, crece, no seas más necio, sino sé sabio. Pero ojo, no sabio en tu propia opinión. Amén. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Dos cosas. No hagas las cosas cuando el ojo de tu autoridad o de tu padre espiritual o de tu líder está viendo. ¡Ey! No lo hagas. Segunda cosa, lo que tengas que hacer, hazlo con excelencia como para el Señor. Amén. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, también tiene que ver con que no dejes de predicar, no dejes de testificar. De ti depende el crecimiento de tu congregación, de tu ministerio. ¿De quién? De ti. Las ovejas tienen que ser bendecidas y tienen que fructificar. Amén. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, ¿cómo dice ahí? Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Yo conozco gente que se sabe por hijo espiritual, que ama y que respeta, entre comillas, a su padre espiritual, pero solo en su presencia. Porque fuera hablan pestes, hablan con majaderías, hablan con maldiciones, su comportamiento da mucho que decir. Eso deshonra a tu padre, ¿sabías? Eso lo deshonra, aunque no lo vea y aunque no lo sepa. ¿Sabes por qué? Porque la gente te volteará a ver y dirá, y es cristiano y se congrega en tal y se ha jactado de tener un padre espiritual que es fulano o mengano. Qué triste. No que por tu causa sea vituperado el nombre del Señor, pero también el nombre de tu Padre espiritual. Esto es una realidad. El concepto, recuerda, que tú tienes de tu Padre es el concepto que tienes de Dios. El amor, la gratitud, la honra que tú tienes para con tu Padre es la misma que tú tienes para tu Dios. De lo contrario, eres un mentiroso. Lo tengo que decir y lo dije. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea agradecido, honra, bendice, testifica a favor de quien es tu
Padre espiritual a sí mismo como de Dios. No, pues ya se está poniendo en el mismo nivel que Dios. Bueno, entonces, si usted no ama a su papá, a su mamá biológico, a su papá o a su mamá espiritual, tanto como a Dios, usted es un mentiroso. Usted no puede decir que ama a Dios si no ama a quien sí puede ver. Y su padre espiritual y biológico representan al mismísimo Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y toda autoridad, además, ha sido dada por el eterno y buen Dios. Y aquel que se opone a la autoridad se opone al mismo Dios. ¿Sí lo dice la Biblia? Claro que sí. Bueno, ¿qué le parece si leemos un texto más para terminar? Primera de Juan, aleluya. Primera carta del apóstol Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Con esto termino esta idea y si Dios lo permite, el día de mañana estaremos concluyendo este tema de paternidad espiritual en este hermosísimo estudio que hemos estado compartiendo que se llama El pan para los hijos. Amén. Dice aquí en el versículo número 4. Vamos a leerlo, subrayarlo, vamos a memorizarlo en lo posible también. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cómo dice ahí? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es el último legado o herencia o bendición de parte de un padre a un hijo? Que ese hijo sepa que hay un gran poder en él o en ella y que ese poder que actúa es un poder que viene como un regalo del Padre. ¿Cuándo? Cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted ha nacido en Dios. Otra vez, todo lo que es nacido de Dios va a vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Porque la fe es aquello, lo único que hace posible que usted y yo podamos ser hijos del Dios Altísimo. Espero que haya sido lo suficientemente claro en este estudio. Le bendigo, le amo, le ruego al Padre que haya más revelación para usted y que lo que ya hemos recibido pueda fundamentarse, pueda crecer, pueda madurar y pueda multiplicar. Amén. Es tiempo de multiplicidad, no se lo olvide. Te bendigo. Amén. Padre poderoso y precioso Dios, gracias por tu palabra. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y es vida. Es alimento sólido. Gracias, papá. Gracias porque nos has alimentado con un tremendo manjar. Gracias, papito. Señor, permite que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Y en eso honrarte todos los días de nuestra vida. Papá, precioso y buen Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo ahora mismo este estudio. Confírmales que no sea un asunto emocional, sino que seas tú, Espíritu Santo de Dios, confirmando quién es a quien deberán de honrar como su padre o como su madre espiritual. Y una vez, precioso y buen Dios, que usted les dé esa revelación, ellos se puedan levantar, testificando, bendiciendo y honrando a quien es su Padre espiritual. Te lo ruego, papá, en el nombre de Jesús. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga y yo te bendigo también en su nombre. Sé bendecido en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Seas bendito pues tú, tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos y tus chosnos. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias por haber estado en este estudio y nos vemos en la próxima clase. Amén. La paz del eterno y buen Dios sea contigo. Aleluya. Amén.